Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy aquí súper emocionado de compartir con ustedes un tema que honestamente ha estado en boca de todos, un misterio que ha generado ríos de tinta, un secreto, o mejor dicho, un secreto imposible. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces turbio, y siempre intrigante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación entre dos de las estrellas más grandes del firmamento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente, vamos a hablar de la supuesta guerra, que según muchos existe entre ellos. ¿De verdad están en conflicto? ¿Qué pasó entre Kerem y Hande después de que, para el deleite de millones de fans, su amor en la ficción, en la serie Love is in the Air, se convirtió en realidad? ¿Por qué, después de parecían tan enamorados, tan felices, inseparables, algo cambió? Hoy vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas, a explorar las especulaciones, y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estas dos grandes estrellas. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de chismecitos, de análisis y por supuesto, de mi humilde opinión. Antes de que sigamos adelante, si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a este canal. Aquí hablamos de todo lo que acontece en el mundo de las celebridades, especialmente de novelas turcas y las personalidades que las protagonizan. Así que si les gustan los chismes, los análisis y las noticias sobre sus actores favoritos, este es el lugar. Denle al botoncito de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y únanse a esta comunidad que crece día a día. Ya somos un montón y me encanta leer sus comentarios. Ahora sí, comencemos con este secreto imposible. Primero que nada, para ponerlos en contexto, hablemos un poco de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Todo comenzó en el set de Love is in the Air. Para quienes no la hayan visto, se trata de una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Kerem y Hande, que interpretan a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad, la naturalidad con la que interactuaban, era evidente que algo más estaba pasando entre ellos. Y para alegría de los fans, lo que empezó como amor en la pantalla, se trasladó a la vida real. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores de un romance. Rumores que con el tiempo se confirmaron. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor en redes sociales, todo apuntaba a una relación seria y consolidada. Los fans estaban enloquecidos. Era el sueño hecho realidad, sus ídolos juntos y felices. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Serkan y Eda habían trascendido la ficción y se habían convertido en Kerem y Hande, una pareja que parecía perfecta. Por un tiempo todo fue color de rosa. Se les veía juntos en eventos, en entrevistas, compartiendo momentos especiales. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Parecían realmente enamorados y, en ese momento, todos creíamos que estaban construyendo un futuro juntos. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no es eterna. Y, de repente, todo cambió. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos disminuyeron. Las interacciones en redes sociales se volvieron escasas. Y finalmente llegó la confirmación: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron del todo claras. Aunque, claro, los medios y los fans comenzaron a especular. Los rumores más comunes apuntaban a diferencias irreconciliables, a la incompatibilidad de sus agendas, a la presión mediática y, por supuesto, a la siempre presente posibilidad de terceras personas involucradas. Algunos medios afirmaron que la relación se había desgastado debido a las exigencias de la fama, a la falta de tiempo para compartir y a las constantes presiones del trabajo. Otros, por otro lado, mencionaron la posibilidad de desacuerdos sobre el futuro de la relación, como por ejemplo, diferencias sobre el matrimonio y la formación de una familia. También se habló de posibles infidelidades, aunque estas nunca fueron confirmadas ni demostradas. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que la ruptura fue un hecho. Y a partir de ese momento comenzaron a surgir los rumores de conflicto entre Kerem y Hande. ¿Por qué?
Porque a diferencia de otras parejas de celebridades que tras la ruptura mantienen una relación cordial, o incluso amigable, Kerem y Hande parecían haber tomado caminos muy diferentes. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, la situación entre ambos se volvió tensa. Las apariciones públicas juntos, que antes eran frecuentes, desaparecieron por completo. Los mensajes de apoyo en redes sociales, que antes abundaban, dejaron de existir. Las interacciones entre ellos se redujeron al mínimo. De hecho, en algunos eventos incluso se evitaban. Se dice que en alguna ocasión coincidieron en un mismo lugar y prefirieron no interactuar entre ellos, a pesar de estar en el mismo espacio. Y por supuesto los fans, que habían sido testigos del romance y de la ruptura, no tardaron en notar esta distancia. Comenzaron a analizar cada foto, cada comentario, cada gesto, en busca de señales que confirmaran sus sospechas. ¿Realmente están en conflicto? En cuanto a las razones de este posible conflicto, existen varias teorías. La más común y tal vez la más obvia, es que la ruptura no fue precisamente amistosa. Es posible que después de una relación tan intensa existieran heridas sin curar, resentimientos y emociones negativas que impidieran mantener una relación cordial. O por el contrario, que la ruptura hubiera sido en buenos términos, pero que la exposición mediática les forzara a mantener cierta distancia. Otra teoría apunta a la presión mediática y a la necesidad de mantener una imagen pública específica. Al ser dos figuras públicas muy queridas, es posible que hayan decidido distanciarse para evitar alimentar los rumores y especulaciones sobre su relación. Después de todo, la prensa sensacionalista suele ser implacable y cualquier interacción entre ellos podría ser interpretada de 1000 maneras diferentes. También se ha especulado sobre la influencia de sus respectivas carreras profesionales. Kerem y Hande son dos actores muy solicitados, con agendas muy apretadas. Es posible que después de la ruptura hayan decidido enfocarse en sus proyectos individuales y evitar cualquier tipo de distracción. Y por supuesto, no podemos olvidar que en el mundo de las celebridades, los contratos publicitarios y los acuerdos comerciales suelen jugar un papel importante. Es posible que para evitar conflictos de intereses, hayan decidido no aparecer juntos en ningún evento o campaña publicitaria. Además, no podemos negar la posibilidad de que simplemente hayan decidido tomar caminos diferentes y que, aunque se respeten mutuamente, no tengan interés en mantener una relación cercana. Al final, la vida de las celebridades también es compleja y están sujetos a las mismas dinámicas emocionales que cualquier otra persona. Pero, ¿qué pruebas tenemos para sostener la teoría del conflicto? Bueno, como les decía, las pruebas son más bien indirectas. No existen declaraciones públicas que confirmen que están en guerra, ni tampoco vídeos o fotos que demuestren una pelea. Pero existen ciertas señales que para muchos son indicativas de una relación tensa. Por ejemplo, la falta de interacciones en redes sociales es una de las más evidentes. Antes de la ruptura, Kerem y Hande solían comentar y dar me gusta a las publicaciones del otro. Después de la ruptura, estas interacciones se redujeron a cero. Es cierto que después de una ruptura lo normal es alejarse un poco de las redes sociales de la expareja, pero en el caso de Kerem y Hande, la ausencia de cualquier tipo de interacción fue notable. También es significativo el hecho de que en eventos públicos hayan evitado coincidir. Aunque, insisto, no se les haya visto peleando o discutiendo, el hecho de evitarse, de no saludarse, o de mantenerse a distancia, es un indicio de que algo no va bien. Otra señal, que algunos han interpretado como evidencia de conflicto, es la supuesta negativa de Kerem a hablar de Hande en entrevistas. Aunque no existe ninguna grabación donde se le vea expresamente negándose a hablar de ella, algunos medios han afirmado que cuando se le pregunta por su expareja, Kerem cambia de tema, o responde con evasivas. Pero, ¿qué dice Kerem? ¿Y qué dice Hande? Hasta el momento tanto Kerem como Hande han sido bastante cautos con sus declaraciones. Ambos han evitado hablar abiertamente sobre su relación, o sobre la posible existencia de un conflicto. En general, han mantenido un perfil bajo y han preferido enfocarse en sus proyectos profesionales. En algunas entrevistas, Kerem ha hablado de Hande de manera general, pero siempre con mucha prudencia y respeto. Nunca ha hecho ninguna declaración negativa, ni ha revelado detalles íntimos sobre su relación. Por su parte, Hande también ha sido muy discreta. En general, ha evitado hablar sobre su expareja, limitándose a responder preguntas sobre su trabajo y sus proyectos.
Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien muy preciado. Tanto Kerem como Hande tienen derecho a proteger su vida personal y a no dar explicaciones sobre su relación. Y aunque los fans puedan sentirse decepcionados, es importante respetar su decisión. Entonces, ¿estamos ante un conflicto real? La verdad es que a día de hoy no podemos saberlo con certeza. No existen pruebas concretas que confirmen que Kerem Bürsin y Hande Erçel están en guerra. Lo que sí es evidente es que después de la ruptura, su relación cambió. Se distanciaron, dejaron de interactuar en redes sociales, y evitaron coincidir en eventos públicos. Y aunque nunca se han pronunciado abiertamente sobre el tema, las señales apuntan a que no mantienen una relación amistosa. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos. Tal vez con el tiempo decidan hablar abiertamente sobre el tema. O tal vez prefieran mantener su secreto para siempre. ¿Cuál es mi opinión? Personalmente creo que es muy probable que, después de una relación tan intensa y mediática, la ruptura haya dejado heridas sin curar. Es difícil pasar de una relación amorosa a una amistad de la noche a la mañana. Y aunque no estén en guerra, es comprensible que hayan decidido tomar caminos diferentes y mantener cierta distancia. También creo que como figuras públicas, han tenido que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans. Y para proteger su privacidad y evitar especulaciones, han optado por mantenerse alejados. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos grandes profesionales, con mucho talento. Y aunque su relación personal haya llegado a su fin, ambos siguen adelante con sus carreras y nos siguen regalando momentos inolvidables en la pantalla. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la supuesta guerra entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las pruebas, las especulaciones y las posibles razones detrás de este secreto imposible. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Como siempre me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión, sus teorías y cualquier información adicional que tengan sobre el tema. ¿Creen que están en conflicto? ¿Por qué creen que se distanciaron? Cuéntenme todo. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.